Bien, vamos a la palabra de Dios. Para ello le invito a que ponga su celular en silencio. No queremos que haya interrupción, o póngalo en modo avión para mayor comodidad. Saque su Biblia, sus apuntes, su libreta de apuntes, porque Dios quiere hablarte en esta mañana. Dios quiere hablarte en esta mañana. Y quiero felicitar a las personas que estuvieron muy juiciosas en los 50 días de Pentecostés. Amén. El equipo de consolidación, por favor, al final de culto, mi hermano, al final del culto hacemos lo de los datos, ¿listo? Ahorita no, porque interrumpimos la predicación. Al final de culto. ¿Quiénes vinimos a los 50 días de Pentecostés? ¿Qué tal nos fue? ¿Bien? Excelente, sentimos la presencia del Señor. Creamos el hábito de madrugar a orar, ¿cierto? Y durante estos domingos vamos a estar dando testimonio de las cosas que Dios ha hecho. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la necesidad de la evangelización, la necesidad de evangelizar. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted viene con una vida, con un propósito efímero, con un propósito vano. Hoy nos enseña la sociedad que usted está aquí en esta tierra para ser feliz. Eso es lo que pregona el mundo. ¿Usted está en esta tierra para qué? Para ser feliz. Y si la felicidad, si usted necesita felicidad y si usted encuentra la felicidad en algún vicio, usted logró el objetivo de su vida. Pero lo que hemos estado inmersos en vicios, sabemos que eso deja un corazón ¿qué? Vacío. Después del vicio viene ¿qué? El remordimiento, viene una vida de tristeza. Otros dicen, no, si usted encuentra la felicidad en su trabajo, trabaje. Pero los que somos adictos al trabajo entendemos que al final descuidamos otras áreas de nuestra vida que son o tan importantes o más importantes que el trabajo. Y nadie puede ser feliz siendo exitoso en el trabajo, pero en la familia no siendo tan exitoso. Otros dicen, si encuentras la felicidad en lo que te produce placer, como puede ser alguna sustancia alucinógena o el sexo ilícito, hágale. Pero los que hemos pecado en este aspecto sabemos que no encontramos la plenitud, la tranquilidad en ese estilo de vida. Pero yo quiero decirle en esta mañana que aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, entendemos que Él puso propósitos eternos y que cuando Cristo viene a nuestra vida pone en orden nuestras prioridades y podemos vivir una vida en abundancia, una vida plena, una vida llena de satisfacción. Sí, pueden haber problemas, seguirá existiendo la adversidad, la enfermedad. Claro, vivimos en un mundo caído de pecado, pero con Cristo tenemos la satisfacción de que tenemos una vida con propósito, una vida llena de felicidad, pero no felicidad temporal, sino felicidad eterna. Y quiero decirle que ese propósito que Dios ha puesto en su corazón es compartir del amor de Cristo ¿a quién? A los demás. Y eso se llama evangelizar. Evangelizar significa pregonar el mensaje del evangelio, el mensaje del amor de Dios. Y quiero hablar acerca del significado de la salvación, porque cuando usted predica le dice a la otra persona, necesita ser ¿qué? Salvo. Y esa otra persona dice, pero ¿salvo de qué si yo vivo bien? A ver, yo tengo buen trabajo, tengo buena familia, tengo la cartera llena de dinero, la billetera, la cuenta de ahorros
llena de dinero. ¿Salvo de qué? Sí que. Si tengo todo, tengo la salud en buen estado, no, pues no me duele nada. Entonces, ¿salvo de qué? Mi casa no se está incendiando, no va a venir un tifón, una inundación. ¿Salvo de qué? Yo vivo mi vida como a mí me parece, y como a mí me parece que vivo mi vida, estoy ¿qué? Bien. Entonces, ¿salvo de qué? Y es que aquella persona que ha encontrado su propósito de vida en Cristo necesita entender la necesidad de evangelizar y pregonar que el mundo necesita salvación. El mundo necesita salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos deja el interrogante: bueno, si necesito ser salvo, si el evangelio de Cristo me ofrece salvación, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Y en primer lugar le quiero decir, escúcheme bien, que cuando usted viene a Cristo, que cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, porque Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. En primer lugar, ser salvo significa ser perdonado. ¿Ser qué? Perdonado. Y uno de los flagelos que atormenta a los seres humanos el día de hoy se llama la culpa. ¿Alguno ha sufrido de eso? ¿De la culpa? Y déjeme decirle que no es ese sentimiento de remordimiento que algunos de nosotros hemos sentido por hacer algo malo. No, la culpa, escúcheme bien, es algo real, es una carga que me impide disfrutar la vida en plenitud. Antes de Cristo, antes de que usted acepte a Jesucristo como su Salvador, usted vive una vida llena de culpas. Y usted se queja. Yo me quejaba antes de ser cristiano. Ay, vida miserable esta que me tocó vivir. ¿Sí decía usted así? Yo le decía mucho. No le encuentro significado a la vida porque llevo una culpa ¿qué? En los hombros. Nos arrepentimos a toda hora de las malas decisiones que hemos tomado en nuestro pasado, y de hecho nos arrepentimos y culpamos a aquellas personas que nos hirieron, que produce también en nosotros un sentimiento de ¿qué? De culpa. ¿Hemos hecho lo malo delante de Dios? Y para ser salvo es necesario que entendamos que solamente a través del perdón de nuestros pecados podemos encontrar descanso y nuestra culpa es quitada sobre nosotros. Escúcheme bien, si usted tiene ese sentimiento de ansiedad, que usted no se halle y usted dice, pero ¿por qué tan amargado? ¿Por qué tan culpable? Es porque necesitas el perdón ¿de qué? De Cristo. Y usted que predique, que usted que es un predicador del evangelio, usted necesita decirle a aquella persona que no conoce del evangelio de Cristo: mira, eres culpable, hay una carga en tu hombro que no puedes cargar solo, que no puedes, que te imposibilita para llevar una vida de felicidad, una vida plena. Necesitas el perdón ¿de quién? De Jesús, porque has pecado. Eres pecador. ¿Y qué es pecado? Lo he dicho una y otra vez: es vivir la vida de espaldas a Dios. Vivir mi vida como ¿qué? Como a mí me plazca, teniendo un falso concepto de integridad y diciendo, no, pues si económicamente estoy bien, significa que estoy bien ¿con quién? Con Dios. Si me va bien en la vida, significa que estoy bien con Dios, pero la realidad no es esa. Dice que aquella persona que no ha encontrado la salvación en Jesucristo y que ama el mundo es enemiga ¿de quién? De Dios. Te puede ir muy bien en esta vida, pero Dios sigue siendo tu
enemigo porque has pecado en contra de Dios, has hecho lo malo en contra de Dios. Pero pastor, yo no he violado, yo no he matado, yo no he hecho tanta atrocidad como otros lo han hecho. Sí, pero para Dios el pecado tan simple es un pecado tan grande. El solo hecho de decir mentiras, eso te convierte ¿en qué? En mentiroso. Y si eres mentiroso, eres pecador. El solo hecho de desear la mujer del prójimo, ¿a dónde? En la mente. ¿Eso te hace qué? Adúltero. Y si eres adúltero, ¿eres qué? Pecador. Necesitas ser salvo de tu pecado. Necesitas ser salvo de la culpa del pecado, que solamente encontramos a través del perdón de Cristo. Por eso el Salmo 32 dice bienaventurado, o sea, una persona muy feliz, una persona plena, es aquella cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Muy feliz aquella persona en la cual ha encontrado el perdón de sus pecados. Ser salvo significa ser perdonado por Dios. ¿Has encontrado perdón por tus pecados? Y uno de los objetivos de mi sermón sí es aquellas personas que no han aceptado a Cristo, que lleguen a los pies de Jesús. Pero aquellas personas que llevamos años en el camino del Señor, en el Evangelio, enseñarle que usted debe pregonar a los demás, explicarle a los demás que ser salvo significa ser perdonado. Dios ofrece a través de Jesucristo un perdón real y verdadero, completo y eterno, para que ya no sientas más la culpa que te deja el pecado. Número 2, ¿qué significa ser salvo? En segundo lugar, ser salvo significa ser libre de condenación. ¿Libre de qué? De condenación. Y es que desde el Génesis, el primer libro de la Biblia, leemos la advertencia de muerte al alma pecadora. En Ezequiel 18:4 leemos: el alma que pecare, esa morirá. Mire que el lenguaje bíblico en el caso del pecado es totalmente legal, o sea, jurídico. Y es que el concepto de justicia es que se le da a quien lo que ¿qué? Lo que se merece. De pronto en Colombia no ocurre eso tanto, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde al que hace mal se le premia. Por ejemplo, qué tristeza lo que ocurrió esta semana con que la Corte Constitucional, que yo no sé dónde viven estos señores, tumbaron el proyecto de ley de cadena perpetua a los violadores y a los abusadores y a los asesinos de niños. ¿Y sabe cuál fue su argumento? La dignidad del abusador. ¿Cómo la ve? O sea, no puede haber cadena perpetua en Colombia porque esa gente tiene ¿qué? Dignidad. ¿Y el niño tuvo dignidad? Si ve que el concepto de justicia es que es vano, es efímero, el concepto de justicia que ofrece este mundo está totalmente errado. Lo que ocurrió esta semana, creo que en Cali, que un muchacho fue y atracó, creo que a una tienda, bueno, algún señor lo robó, y la gente tomó ¿qué? Justicia por su mano y le devolvieron el carro. Una nada, y el muchacho decía: no me dañen del carro porque es de mi mamá, decía. Y creo que si a alguno de nosotros se nos ofrece la oportunidad de ejercer violencia sobre algún ladrón, creo que la aprovecharíamos, ¿no? Aunque sea una mala palabra le diríamos. Pero como dijo Cristo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y es que acaso usted y yo, como vimos anteriormente, tampoco somos ¿qué? ¿Pecadores?
La justicia de Dios dice que si pecas, mereces la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, o sea, el salario del pecado es muerte, mas la dávida de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La consecuencia inevitable del pecado es la muerte. Sí, morirás en vida si sigues pecando. ¿Cómo así? Sí, claro. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico. Eres adúltero, fornicario, y practicas ese pecado, bueno, tendrás una muerte en vida, que es que tu relación familiar, tu relación conyugal va a morir. Tus hijos, vas a perder el respeto que tenías en tus hijos. ¿Sí ve? ¿Vas a morir aquí en esta vida? Pero también significa que ser salvo es ser libre de condenación, de una condenación eterna. El infierno es real. Vivirás eternamente sin el amor y sin la compañía de Dios. Y los que hemos conocido a Cristo en esta mañana sabemos que, por ejemplo, en mi caso, esos 18 años que viví sin Jesús me fue mal. ¿Cómo será vivir una vida eterna sin Cristo? En cambio, cuando soy libre de condenación, entiendo lo que Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice en el capítulo 5 del verso 24 de Juan: de cierto os digo, paren atención. ¿En qué? El que oye mi palabra y la cree, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos hemos pasado de muerte a vida? Ay, hay testimonios que uno escucha: pastor, mi vida emocional estaba destruida a causa del pecado. Vine a Cristo y ahora siento paz y tranquilidad. Mi vida familiar, mi relación con mi esposa, con mi esposo estaba totalmente destruida. Había muerte a él. Pero cuando Cristo vino, trajo vida. Y ahora soy la mujer, el hombre más feliz al lado de mi esposo, de mi esposa. Pastor, el pecado me llevó a esta enfermedad, pero en Cristo recibí sanidad. Eso significa pasar de muerte ¿a qué? A vida. Y si eso es aquí en esta tierra, ¿cómo será en la eternidad? El aplauso para mi Dios. Si Jesús perdona al pecador, ya no hay causa por la cual debe ser condenado. De esta manera el Hijo de Dios recibe el Hijo de Dios, o sea, usted y yo, recibe una completa absolución, y todo cargo en su contra pierde fuerza legal. Alguien pagó ¿qué? La fianza, alguien pagó la deuda por causa de tu pecado. Ya puedes salir libre y podremos disfrutar de la libertad que ofrece Jesucristo. En tercer lugar, ser salvo significa ser hecho hijo de Dios. ¿Ser salvo qué significa? Ser hecho hijo de Dios. Y la pregunta es: pastor, ¿acaso no todos somos hijos de Dios? ¿Acaso cualquier persona, cualquier ser humano no es ser hijo de Dios? No, no es cierto. Quien se convierte a Cristo entra a una nueva relación con Dios. O sea que antes de aceptar la salvación, somos llamados enemigos número uno ¿de quién? De Dios. Lo que pasa es que Dios está tranquilo en su ira. Dios no tiene el sentimiento de ira como usted y yo lo tenemos, que es que usted cuando le da ira, ¿qué hace?
Pastor, cuando a mí me da ira, yo acabo hasta con el nido de la perra. ¿Sí o no? Dios no es así. Dios tiene una ira perfecta. Y Él está esperando. Él está esperando. ¿Qué significa eso? ¿Que lo que vivimos hoy en día es juicio de Dios? No. Eso es causa del pecado. El juicio de Dios está por venir. Eres enemigo de Dios cuando no aceptas a Cristo en tu corazón. Pero cuando te arrepientes de tus pecados, recibes el perdón divino y eres liberado de la condición del pecado, de la condenación, entras a formar parte de la familia de Dios. El apóstol Juan lo explica con toda claridad en el capítulo 1, el versículo 12 de su evangelio. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y es que ser hijo de Dios tiene ciertos privilegios, como también ciertas responsabilidades, ¿no? Si el hijo del vecino viene a su casa y le pide un vaso de agua, ¿usted se lo niega? No, ¿cierto? Claro que no. Si el vecino, es que estoy jugando fútbol, dame un vasito de agua. Bueno, usted no se lo niega, ¿no? Pero si el vecino, el hijo de su vecino viene y le dice: vecino, qué pena, es que necesito un par de zapatos y una muda de ropa para el uniforme del colegio. ¿Usted qué dice? No, ¿usted tiene a quién? A su papá. Así pasa con los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Aquellos que no son hijos de Dios dicen orar, dicen pedir a Dios, y Dios en su misericordia da poquito, lo que esté ahí, no más. Pero aquel que es hijo de Dios, dice, le pide al Padre, y si pide según su voluntad, eso se le dará. Soy hijo de Dios. Los hijos de Dios disfrutamos de privilegios muy, muy grandes. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Ahí tenemos identidad. Hoy en día no hay identidad. Tenemos perdón de pecados. Tenemos un Padre celestial. Sabemos hacia dónde vamos, de dónde venimos. Ahí estamos, somos hijos de Dios. Y usted tiene que decirle eso a los demás. ¿Tú crees porque te va bien, crees que tienes el favor de Dios en tu vida? No, el favor de Dios es para aquellos que son llamados hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son llamados hijos de Dios porque han recibido perdón de sus pecados, porque se han arrepentido, porque han recibido la salvación por medio de Jesús. Y por último, cuarto lugar, ¿qué significa ser salvo? Ser salvo significa ser heredero. ¿Ser qué? Heredero. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos soñado con tener una herencia? ¿O nos han dado una qué? Una herencia. Muchos de los que estamos aquí, a veces cuando imaginamos, decimos: ay, ojalá apareciera una tía por allá lejana que me deje una casa, unos milloncitos, ¿no? Y déjeme, ¿y por qué digo esto? Porque la salvación gloriosa, esa salvación tiene como resultados ciertos privilegios. Y es que al ser perdonados de nuestros pecados, quedamos libres de condenación. Y al ser librados de condenación, somos adoptados como verdaderos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, tenemos el privilegio de heredar la vida eterna. ¿Qué es lo más importante o lo más valioso que una persona puede tener en esta vida? La vida eterna. Mire que en Efesios capítulo 1 versículo 18 el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, pilas, sea inteligente. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Sea hábil, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una persona inteligente acepta ¿qué? Una herencia, ¿cierto? Una buena herencia, sobre todo esa herencia que proviene ¿de quién? De Dios. Y es que los tesoros y las riquezas celestiales están a la disposición de los hijos de Dios. Le pongo un ejemplo. Pastor, ¿de qué herencia me está hablando? Bueno, aquí en esta vida, un ejemplo especial, la herencia de la sanidad. ¿Cuántos hemos estado enfermos y Jesucristo nos ha sanado? Eso se llama herencia de la sanidad. Pero también hay regalos y herencias eternas que viviremos solamente en el cielo. Que en esta tierra lo que vivimos simplemente son migajas de lo que viviremos en la eternidad. Eso es ser salvos. Repasemos. Número 1, ser salvo significa ser ¿qué? Perdonado. A través del perdón, la culpa de mi pecado es quitada. Número 2, ser salvo significa ser libre de condenación. Ya no merezco la muerte por mi pecado, sino que Cristo quitó el edicto, quitó la sentencia de muerte en vida, pero también muerte en la eternidad. Número 3, ser salvo significa ser hecho hijo de Dios. Ya no soy enemigo de Él, ya tengo privilegios por ser hijo de Dios. Y número 4, ser salvo significa ser heredero. ¿Heredero de qué? De sus promesas, de sus riquezas celestiales. Sí, allá en el cielo tendremos una morada especial, tendremos algo sensacional, riquezas, pero en esta tierra también, como por ejemplo ¿qué? La paz. ¿Cuántos han experimentado la paz de Cristo? El amor, el gozo. ¿Cuántos hemos experimentado el gozo de Cristo? Esos son herencias, la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Pero en el cielo habrá más. ¿Y qué hacemos, pastor? ¿Qué hacemos? Le hago la pregunta, ¿se va a quedar callado? Sabiendo que usted tiene esa salvación tan valiosa y los que están en el mundo no la tienen. Sabiendo que usted tiene y vive en este momento una vida plena, una vida de satisfacción. ¿Cuánta gente no pudo dormir anoche porque no tiene la paz de Cristo? ¿Usted y yo pudimos dormir tranquilos? Ay, yo me privé anoche. Y tengo deudas, claro. Mi hijo ya viene en camino y le dijeron a mi esposa, no, usted tiene un embarazo de alta peligrosidad, creo que se dice así. Alto riesgo. Pero yo aún así dormí tranquilo, porque yo sé en quién he puesto mi esperanza. En Jesucristo, en Cristo. ¿Quién de los que están en este lugar conmigo dice, voy a predicar ese hermoso evangelio, esa salvación? Hay gente en el mundo que hoy está enguayabado, porque pensando que a través del licor, a través de la fiesta van a encontrar la felicidad. Pero esa felicidad se convierte en ruina. En cambio usted y yo tenemos una felicidad eterna, un gozo eterno que proviene de la salvación. ¿Se va a quedar callado? Por eso me alegra cuando usted viene con una persona nueva a la iglesia, porque significa que usted ha entendido que usted no es egoísta. Usted ha entendido que hay que predicar el mensaje de la salvación. Y para aquellas personas que dicen en esta mañana, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero recibir el perdón por la culpa de mis pecados, yo quiero ser llamado hijo de Dios, yo ya no quiero vivir una vida sin propósito, yo ya no quiero vivir una vida en condenación, una vida miserable, yo quiero las gloriosas y eternas recompensas de Dios. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Y quiero que se coloque sobre sus pies. Y cierra sus ojos y ore al Señor. Y mi primera oración es para aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, de verdad,
¿Quién cree en Dios? Hasta el diablo cree en Dios. Dice que los demonios creen en Él y huyen. ¿Ah? Todo colombiano cree en Dios. Hasta el sicario. ¿Sabe cuál es la oración del sicario? Dios, que la bala llegue a donde tenga que llegar. Imagínense, todo el mundo cree en Dios. El fornicario cree en Dios. Dios mío, que mi esposa no me pille. Así es de descarado. Y si no lo pillaron, ay, gracias, Diosito lindo. Como si Dios fuera alcahueta, ¿no? Dios es justicia. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, toma la decisión de no volver atrás, de venir a la iglesia cada 8 días. Toma la decisión de dejar de pecar porque eres nueva criatura. Ya te cuesta pecar. Cuando decides por Cristo, no pones la mirada en los hombres, mirando a él. ¿Viste cómo vino vestido? Uy, mire la esposa de este, mire el esposo de este. Uy, mire el pastor, vea, está como gordito el pastor. No, pones la mirada ¿en quién? En Cristo. Y vives una vida de rectitud. Si no has recibido a Cristo en tu corazón y los demás están orando, y si realmente este mensaje ha llegado a tu corazón, ora de la siguiente manera y di: Dios, gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Soy culpable. No me puedo justificar. Mi ser quiere pecar, pero yo quiero que me perdones, Dios. Quita la culpa de mi pecado, Señor. Esa culpa que no me deja amar a los demás. Esa culpa que no permite que yo viva una vida de plenitud. Perdóname, Dios. Vivo amargado, amargada. Le echo la culpa a todo mundo sabiendo que yo soy el único culpable de mi condición. Por eso quiero que limpies mi pecado. Dígale así: yo quiero que limpies mi pecado. Y el más grande de mis pecados es vivir una vida como yo creo que debo vivirla y no como tú quieres que yo la viva. Perdona mi pecado, Señor, en esta mañana. Y quiero que me hagas hijo tuyo, Señor. Quiero que me hagas hijo tuyo, Señor. Ya no quiero ser tu enemigo, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda disfrutar de las bendiciones de ser llamado hijo de Dios. Y si usted hizo esta oración, solamente tiene que hacerla una vez en la vida. Hágala de corazón. Y para los demás que ya conocimos al Señor, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero predicar de tu salvación. Pero comprométase de verdad. Y le hablo directo a su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? ¿Cuándo fue la última vez que confrontaste a ese familiar, a ese amigo que no conoce de Cristo? Le dijiste: eres pecador, necesitas salvación. Dile: Dios, yo quiero evangelizar. Hoy aprendí de que soy salvo. Yo quiero no quedarme con ese conocimiento. No, yo quiero predicarlo a mi tío, ese tío que necesita de Cristo, esa prima que necesita de Cristo. Yo quiero predicar del evangelio. Ya no quiero vivir una vida egoísta de nada más venir a la iglesia y todas las bendiciones para mí. Ya, no más. No, yo quiero vivir una vida de humildad, de dar. Y quiero dar el mensaje del evangelio. Dígale: Señor, ayúdame. Y oro por aquellos que hicieron esta oración sincera. Oro por aquellos que hicieron esta oración sincera. Oh, aleluya. Para que tú les ayudes, les llenes de tu Espíritu Santo, les empoderes para que esta semana empiecen a predicar del evangelio de Cristo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Digno eres tú, digno de adoración y alabanza. Gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias por darme una vida con propósito. Y predicaré tu evangelio, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú me lleves a la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.